porque en realidad fue una hazaña, pero una aventura fantástica, absolutamente increíble. La gesta que pretendía de conocer pues todo lo que fuese conocible. Hay que admirar y realzar la figura de estos grandes marinos, aventureros. Incomparable también diría yo creo que es un hecho único en la historia de la humanidad. Ese enigma que hay detrás de Pigafetta esconde algo. De salir de Sanlúcar de Barrameda y volver, aunque fuera una y con muy poca gente, y volver al punto de partida. Todos vendrán atraídos por el rico comercio que entonces va a desarrollar en Sanlúcar. Aquí se cambiaba la sal de Doñana por cuadros de Rubens y de otros pintores de reconocida fama mundial. Un hecho único en la historia de la humanidad. Eso es de las hazañas más grandes que ha hecho el ser humano, ni llegar a la luna ni nada. Y Sanlúcar era el centro de Europa en ese momento. Y eso por ahí empieza la historia. Será protagonista fundamental en los despachos y en las salidas de las flotas. De aquí salieron un 20 de septiembre y aquí volvieron un 6 de septiembre. La hazaña más importante que se ha hecho en el mundo, como fue la primera vuelta al mundo. El 20 de septiembre de 1519, 5 navíos saldrían desde Sanlúcar de Barrameda hacia una aventura sin precedentes que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Sanlúcar de Barrameda, por diversos motivos, se convierte en protagonista de una de las hazañas más importantes de la historia. Pues cuando a uno le dicen por primera vez, oye, eso de la primera circunnavegación, ¿qué es lo que es? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Pues la verdad que te llama un poco la atención nada más que la propia palabra, circunnavegación, que mucha gente no la dice correctamente, ¿no? Y desde que te introduces en ella y empiezas a ver realmente qué fue aquella aventura, porque en realidad fue una hazaña, pero una aventura fantástica, absolutamente increíble, incomparable también diría yo creo que es un hecho único en la historia de la humanidad, pues te sobrecoge y te emociona, esa es la verdad. Y Sanlúcar era el centro de Europa en ese momento, y eso por ahí empieza la historia, ahí empieza la gran historia, ¿no? En 1297 se concede Sanlúcar de Barrameda, Sancho IV le concede a Guzmán el Bueno el privilegio y el señorío de Sanlúcar de Barrameda por la defensa que hace de la villa de Tarifa. A partir de ese momento, los distintos señores de la casa irán concentrando, tanto desde el punto de vista territorial como marítimo, harán una concentración muy efectiva desde el punto de vista estructural y económico de la Baja Andalucía, sobre todo la provincia de Cádiz y posteriormente de lo que será el condado de Niebla. A partir de ese momento vemos cómo a través de los distintos privilegios que se le va a conceder, por ejemplo el de Vejer de 1307, el de Chiclana, Conil, poco a poco los señores de Sanlúcar, y en este caso Guzmán el Bueno todavía, va a ser la persona que se va a encargar de establecer las almadrabas del estrecho hasta la raya de Portugal. Luego las distintas concesiones ampliarán esa concesión, ese privilegio, hasta el Reino de Granada, hasta Lorca. Vemos que no solo adquieren lo que es un derecho territorial, sino marítimo. Eso a la larga va a tener muchísima influencia, sobre todo a la hora de lo que será el futuro comercio con el puerto de Sanlúcar y con la villa de Sanlúcar. A comienzos del siglo XVII, un dominico, Fray Pedro Beltrán, escribió una obra dedicada al séptimo duque de Medinasidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, y en ella se refiere a Sanlúcar en los siguientes términos. Habla de que es un lugar estratégico y crucial en la carrera de Indias, un puerto opulento, que es la garganta de España por donde le entra el sustento y cómo su orilla es la boca a través de la cual en barquillas llega el alimento hasta Sevilla y a partir de ahí
a toda España y a toda Europa. Porque tienes que pensar en un principio que cómo sería Sanlúcar, esa Sanlúcar, la playa debajo de Guía, llena de barcos, de gente saliendo, de embarcando, de llevando los víveres, los alimentos. No sé, yo me imagino hasta los pícaros que tenía que haber por la calle, las prostitutas que habría en los sitios, en las tabernas. Es decir, es que era la vida del siglo XVI, ¿no? Muchos reales, muchos maravedíes, la ciudad llena de gente de todas las razas, religiones, etcétera, y la playa, como ya escribiría Cervantes, invadida de pícaros, porque los pícaros iban a donde veían el brillo de la plata. Sanlúcar no se hace marinera ni importante en la navegación a partir del siglo XVI, puesto que ya Sanlúcar tenía una larga tradición o vocación marinera. Y que evidentemente y que Sanlúcar se convierte en el protagonista a lo largo de 5 siglos, pues de esa política transatlántica, de esa política europea, porque no olvidemos que mucho antes en América ya Sanlúcar traficaba con los puertos hanseáticos, con Dinamarca, con Finlandia. Se va a convertir en un foco de atracción enorme para todos los comerciantes, digamos, de todas las naciones, porque aquí a Sanlúcar llegarán pues bretones, portugueses, italianos, ingleses, alemanes, todos vendrán atraídos por el rico comercio que entonces va a desarrollar en Sanlúcar. Hubo incluso cónsul propio de ingleses y flamencos aquí en Sanlúcar en el siglo XV. Que eso muy pocas ciudades lo pueden decir. Este dominico compara Sanlúcar con las ciudades más importantes de la antigüedad y de su época, hemos dicho del siglo XVII. Así compara Sanlúcar con Babilonia, con Jerusalén, con Alejandría, con Constantinopla, con Roma, con Florencia, con Venecia. Y verdaderamente el protagonismo de Sanlúcar fue incuestionable, sobre todo a partir del descubrimiento de los viajes de ultramar hacia el Nuevo Mundo. Pensemos que Sanlúcar está en un lugar estratégico, como decía el dominico. Está en la entrada y salida hacia el único puerto habilitado para las navegaciones con el Nuevo Mundo. También se refiere a algo muy importante en la navegación para Sanlúcar, como es la barra sanluqueña. Él habla del carácter perjudicial que tiene o peligroso y también del carácter como de defensa para Sanlúcar. Dice Fray Pedro, luego un poco más adentro, sale a todos al encuentro siempre aquella barra ingrata que tantas barras de plata le ha tirado al hondo centro, aquella infernal cuadrilla de peñascos que atraviesa el agua de orilla a orilla. La existencia de esta barra hizo necesaria la presencia de los llamados pilotos de la barra. Eran unos navegantes, unos marineros sanluqueños que tenían que conocer perfectamente toda la parte de la desembocadura del río y de la barra, como decimos. Equivaldría a los actuales prácticos. Eran señores versados en la navegación, en el arte de navegar en partes, digamos, muy confinadas, en partes muy localizadas, como en este caso de la barra. Generalmente, inicialmente eran procedentes de la pesca, pescadores, gente versada en este tipo de navegación local, que sabían todos los bajos, todos los canales, todas las enfilaciones que tenían la mencionada barra que estamos refiriéndonos. Estos navegantes, estos marineros, tenían que sufrir un examen ante el alcalde de la mar y de 4 diputados que eran elegidos por el duque de Medinasidonia, y ahí tenían que demostrar que llevaban ya una experiencia, más de 6 años de navegación, tenían que conocer perfectamente las zonas por las que se podía pasar por entre aquellos bajos que forman la barra de piedras, de ostiones, de arena,
y tenían que conocer también muy bien las distintas marcas de tierra, que por lo general eran o bien torres de iglesias o eran árboles, araucarias, que hay tantas en Sanlúcar, pinos. Entonces ellos tenían que enfilar perfectamente 2 marcas o 3 marcas para poder pasar, sacar los galeones o sacarlos a mar abierto o entrarlos cuando venían del Nuevo Mundo. El paso angosto se hacía por los medios que había en aquel entonces, que eran enfilaciones y oposiciones. ¿Qué es una enfilación? Pues la unión de 2 puntos en tierra, ¿eh? Por supuesto, al unir 2 puntos visualmente se determina una línea y el cruce de 2 líneas determinan un punto en el espacio, ¿eh? También se determinaban por oposiciones, que es lado y otro de 2 puntos prominentes de la costa, ¿eh? O sea, mira un faro por babor y otro por estribor, y al estar los 2 enfrentados en oposición, pues también te daba otra línea de posición. Y así iban con la angostura de la barra, iban por los canales totalmente confinados que tenía la barra en aquel momento y en aquel entonces, que sería muchísimo peor que cuando la barra que hemos conocido los que tenían una cierta edad, que era bastante, dragaban continuamente y tenía un paso bastante definido, con una serie de enfilaciones que todavía se ve algunas en el Coto. La de San Jacinto se ve perfectamente, que era la enfilación de la barra, pero en aquel entonces deben de ser nada más que por recordatorio y por experiencias marineras de alto nivel que tendrían esos pilotos, ¿eh? La barra, de más contrario la ampara, que arena en su playa nace. Es su defensa, y así Sanlúcar siempre ha estimado esta barra puesta allí más que cuantas le ha enviado el Cerro de Potosí. Ahí está hablando del carácter protector de la barra, de la defensa para Sanlúcar. Se refiere ahí, o la compara con las barras de plata que llegaban desde las minas de Potosí, en Perú, o de Zacatecas, en México, que eran pues las que entraban y las que después, tanto en España como por lo general, pasaban hacia Europa para pagar todos esos productos extranjeros que aquí no se confeccionaban, no se tenían, pero que salían para el Nuevo Mundo, para el comercio que allí se realizaba. Desde que se le da Sanlúcar a Guzmán el Bueno, pues sus descendientes van a seguir adquiriendo títulos que van a seguir ennobleciendo a esa familia, condes de Niebla, duques de Medina Sidonia, y esta casa, estos señores de Sanlúcar, van a fijar, a establecer la capital de sus estados aquí en Sanlúcar. Sus estados se extendían hasta Huelva, hemos dicho Niebla, hasta Tarifa, por muchísimos territorios del sur de Andalucía, pero ellos establecen su capital en Sanlúcar, y al ser nombrados capitanes generales del mar Océano y de las costas de Andalucía, Sanlúcar será protagonista fundamental en los despachos y en las salidas de las flotas, porque las cartas de los reyes de Felipe II a los capitanes y a los almirantes de esta flota, de estos galeones, le están indicando que hagan en todo lo que les diga o lo que les ordene el duque de Medina Sidonia. En este caso pues puede ser el 7º duque, ¿eh? Y de él dependían, de los duques dependían la salida, el despacho de las flotas. Por lo tanto, Sanlúcar tendrá un protagonismo excepcional. Aquí incluso vendrán los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla para ese despacho. Incluso llegó a pensarse y se edificó una casa en Bonanza para que desde allí acudieran a esa salida de las flotas, porque ¿qué ocurría? Que en aquel tiempo Sanlúcar estaba alejada, era una distancia considerable, y decían los oficiales de la Casa de la Contratación que sería interesante tener allí una casa en la parte de abajo, pues podría servir como almacén para todos los fardos y todo lo que se embarcaba y desembarcaban, y la parte superior para el alojamiento de esos oficiales, que además desde arriba podrían vigilar perfectamente a aquellos galeones, aquellos barcos que estaban en Sanlúcar y que tenían que vigilar exactamente lo que traían y lo que sacaban para que pagaran en la aduana del duque. Eso
implicaba no solo el control marítimo de toda esta región del estrecho, incluso llegando hasta la raya de Portugal, sino también le permitía, digamos, mantener una serie de acuerdos con los propios comerciantes, porque ellos, por ejemplo, los duques se convertían en proveedores de esos barcos que iban, por ejemplo, a América o que iban a Filipinas, ¿no? Como aquí vemos algunos documentos. Entonces ellos eran también proveedores de las mercancías, ¿no? Que se transportaban, y eso les daba unos beneficios bastante importantes, y luego aparte evidentemente del prestigio que ello conllevaba, ¿no? Desde 1588 hasta 1642 ostentaron ese cargo los distintos duques, el séptimo, el octavo y el noveno, con sus vaivenes, evidentemente, también y con sus propias crisis políticas, con los distintos monarcas, ¿no? Sobre todo con Felipe II, sobre todo cuando la guerra con Inglaterra, y el duque, evidentemente, ahí hubo un gran fracaso militar. Esto pues le pasó un poco algo, le pasó factura, ¿no? Pero su hijo siguió manteniendo ese cargo, así como su nieto, ¿no? Que es algo, me parece, pues bastante interesante también a resaltar dentro de lo que es el gran estado señorial de los duques de Medina Sidonia, ¿no? Un capítulo muy interesante para la historia de Sanlúcar en aquellos momentos fue ese desarrollo comercial, ese auge del desarrollo que se va a plasmar también en el urbanismo, sobre todo en la casa de los cargadores a Indias. Estos cargadores a Indias, que eran comerciantes, que han sido estudiados sobre todo en el siglo XVIII, pero que ya en el siglo XVII existen aquí en Sanlúcar unas familias de cargadores que comercian con Indias, que tienen sus propias flotas de navíos, y que esas riquezas que ellos van atesorando, pues las van invirtiendo en sus grandes mansiones, estas casas de cargadores que aún nos quedan algunas, no muchas, en Sanlúcar, con algo tan característico como es la torre vigía, en la torre desde la cual pues ellos podían otear el horizonte y estar pendiente de cuando volvían esa flota suya, esos galeones que venían cargados de tanta riqueza. Aquí, por ejemplo, la que mejor se nos conserva es la de la casa del Marqués de Arizón, ¿sí? Hay otras que a lo mejor desde la calle no se ven, hay que entrar en la vivienda para poder, pero hay algunas muy curiosas porque incluso están decoradas con azulejos de Delft, este azulejo tan característico, blanco y azul, y que era tan apreciado en aquel momento. Y Sanlúcar, pues no solamente vio salir el tercer viaje de Colón en 1498, y vio pasar pues tantas navegaciones, tantas flotas como iban continuamente hacia el Nuevo Mundo, sino que también fue el lugar de salida y de llegada de la hazaña más importante que se ha hecho en el mundo, como fue la primera vuelta al mundo. Hay que admirar y realzar la figura de estos grandes marinos, aventureros, con esos grandes desconocimientos totales del asunto, que atravesaron 3 océanos, con los correspondientes peligros que yo conozco por haber navegado. Sobre todo yo he navegado por el Atlántico y lo he cruzado 10 veces, en la Marina Mercante, en la Compañía Transatlántica. A mí seguramente sería porque no me encomendaría tanto a los santos y al Espíritu Santo, que esos caballeros continuamente se encomendaban, pues me ha cogido 2 ciclones tropicales que se originan en los trópicos y nos hemos hundido con una motonave de 150 metros de milagro. Fíjense si a estos caballeros le hubiera cogido un coletazo de un ciclón tropical que se llama en el Atlántico, o de un tifón que se llama en el Pacífico, o de un Willy Willy que se llama en el Índico.
no hubiera quedado de esas naos ni una astilla. Así que mi gran admiración y mi gran respeto hacia esos grandes navegantes, que hicieron esa hazaña de salir de Sanlúcar de Barrameda y volver, aunque fuera una y con muy poca gente, y volver al punto de partida. Eso es de las hazañas más grandes que ha hecho el ser humano, ni llegar a la luna ni nada. Esa es la gran hazaña de la historia de la humanidad. Siguiendo también un libro, el diario del cronista Antonio Lombardo, Pigafetta, que nos relata todo el viaje. Ese enigma que hay detrás de Pigafetta esconde algo. A mí lo que me extraña de Antonio Pigafetta es que la historia no ha estudiado, diría con profundidad, no ha estudiado con profundidad este personaje. Sabemos de él lo que él dice en su único libro, que es la crónica del Gran Viaje, que por otra parte es una auténtica joya histórica, porque sin eso no tendríamos conocimiento de qué había pasado. Necesitó la ayuda de Carlos V para que fuese admitido en uno de los navíos, concretamente en el navío en el que iba Magallanes, para que fuese recibido con una palabra de la época como sobresaliente. Los sobresalientes eran miembros de la nobleza que se embarcaban por afán de aventura, por afán de ser conocido o por afán de tener algún tipo de gloria. Él describe la estancia en Sevilla, la salida de Sevilla, y la crónica va a terminar nuevamente en Sevilla. Cuando vuelve, después de haber estado aquí en Sanlúcar de Barrameda 2 días a la vuelta, porque a la ida estuvieron bastantes más días. En lo que hace referencia a Sanlúcar de Barrameda hay unos documentos también muy pintorescos, y es que dice Pigafetta que es la primera llegada aquí a Sanlúcar de Barrameda, cuando están cargando los barcos de alimentos, de madera, de todo lo que iban a necesitar hasta llegar a las Canarias, pues dice él que todos los días bajaban a tierra e iban a oír misa a la ermita de la Virgen de Barrameda, lo cual nos documenta que efectivamente ellos donde iban a oír misa era en el espacio que hay desde Bajo de Guía hasta Bonanza, que es por donde debía de estar la ermita de la Nuestra Señora de Guía, que está detrás de nosotros, que no estaba tan próxima a la Bajo de Guía, sino que estaba para allá, porque la Virgen no se llama de Guía por Bajo de Guía, sino que Bajo de Guía se llama allá de Guía, por donde estaba la ermita de Nuestra Señora de Guía. Y aquí la tenemos, aquí la tenemos. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos según nuestra cuenta más de 14.470 leguas y dimos la vuelta al mundo entero yendo siempre de este a oeste. Y efectivamente, pues se saldría de Sanlúcar un 20 de septiembre de 1519 y después de muchas dificultades podrían encontrar ese estrecho que Magallanes le daría su nombre y desembocarían en un océano que ya Núñez de Balboa le había llamado el Mar del Sur y que debido a la calma en la que se encuentra ese océano, Magallanes lo bautiza como Océano Pacífico. Pigafetta, como buen humanista, hace una descripción de toda la antropología que va viendo. Va contando todo lo que acontece dentro de los 5 navíos, los enfrentamientos, los motines, la desaparición, porque de los 5 que salen solo vuelve el navío Victoria, y este navío sale con 60 hombres de las últimas islas en las que estuvieron, creo que fueron las Molucas, y aquí a Sanlúcar de Barrameda vuelven pues solamente 18. El número no está totalmente precisado, porque 18 es lo que él dice, pero previsiblemente volvieran más. ¿Por qué? Porque en aquella época los nativos no tenían ningún tipo de valoración. Entonces, que figuraran en la lista de los que habían vuelto
de la vuelta al mundo, de la circunnavegación, poner en la lista a nativos, incluso hay alguien que ha recogido que venía unos negritos pequeños, esclavos, que traían. Eso no aparece en ningún sitio. Es una antología extraordinaria, la crónica, de la flora, la fauna, las costumbres, cómo vivían cada una de las tribus, cómo vestían, cómo se casaban, cómo se unían, cómo se amaban. Todo está perfectamente expresado. Lo que esta gente tuvieron que pasar, esos 5 barcos increíbles, ese viaje enorme de 3 años, donde pasan angustias, necesidades, hambre, miseria, donde hay una deserción, un barco, la San Antonio, deserta en un momento determinado, porque no está de acuerdo con la política que se está llevando en la dirección de la expedición. Eso era muy frecuente, eso era muy típico. Pues es terrible, ¿no? Pero incluso el motín, se produce un motín. Es interesantísimo cuando ese motín, por las consecuencias que tiene. Primero porque mandan matar a los cabecillas. O sea que aquí hay que tomar medidas, dice Magallanes. Pero al mismo tiempo también no puede deshacerse de todo el mundo, porque uno de los amotinados había sido, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano. No podía deshacerse de él. Y fijaros que a la postre se convierte realmente en el capitán general que consigue dar esa vuelta al mundo, ¿no? Esto es increíble, ¿no? La aventura en la Patagonia, los meses que se llevan intentando descubrir por dónde salir en el estrecho de Magallanes, que si lo habéis visto alguna vez en el mapa o en Google, de verdad lo recomiendo que lo miréis, echarle un vistazo. La cantidad de islas que hay ahí, la cantidad de sitios que no llegan a ninguna parte, eso es increíble, cómo consiguen encontrar la salida. Después casi más de 100 días hasta que encuentran y llegan a la isla de los ladrones, antigua isla de los ladrones, que ellos le ponen isla de los ladrones precisamente porque les roban el pequeño barquito que tenían para ir a tierra, se lo roban los nativos y por eso le llaman la isla de los ladrones. Después se llamaron las Islas Marianas, hoy se conoce como las Islas Marianas, ¿no? Eso es absolutamente increíble. Cómo se comían, fijaros, es curiosísimo, ¿no? No tenían que comer, las ratas se pagaban a un dineral, las ratas que había en el barco, porque claro, se comían de noche. No sé si sabéis que normalmente en todas las expediciones se solía comer de noche, pero por una cosa muy sencilla, para que no se viesen los gusanos y los bichillos que aparecían por ahí en la comida. Y eso no tenía más remedio que hacerlo. O sea que, imagínate, ¿no? Y cómo llegan a comerse, como digo, en ese trayecto que va por todo el Pacífico, que ellos le ponen el Pacífico, porque lo encuentran un mar muy tranquilo, muy tranquilo. Una travesía donde el mar parece muy en calma, ¿no? Y llegan a comerse los cueros que protegían los mástiles de las velas, donde van agarradas las maromas. Pues llegan, cogían los cueros, lo amarraban, lo echaban al mar, lo ablandaban y semanas después de estar ablandándose se los comían, porque no tenían otra cosa. Claro, el escorbuto pues hizo absolutamente desastre entre la tripulación, ¿no? Cómo llegan después a las islas, prácticamente ya en las Filipinas, donde muere Magallanes, en las Islas Filipinas, en Mactán concretamente, también quizás probablemente por un fallo de cálculo realmente de su potencialidad, ¿no? Porque claro, se enfrentan, son 50 los españoles, bueno, los españoles, los miembros de la expedición, porque como sabéis en esa expedición iba gente de todas las partes de Europa, de muchísimos sitios de Europa, ¿no? Y cómo se enfrentan a miles de indígenas. Claro, ese cálculo no lo controló bien Magallanes y le costó la vida, ¿no? Después ha habido cambios en la dirección de la expedición, cambios producidos incluso por situaciones un poco extrañas, porque se pensaban que algunos estaban negociando, algunos de los capitanes nuevos negociando con los indígenas, en fin, todo eso es una auténtica aventura, es como si fuese una película de acción, ¿no? Y cómo finalmente, pues al final deciden que eran 2 embarcaciones, porque a la última ya la destruyen, porque no tenían ni siquiera tenían tripulantes para poder dominarla y poder completar la vuelta, ¿no? Y finalmente, pues Elcano deciden entre Elcano repartirse la nao Victoria y la nao Trinidad. La nao Trinidad vuelve sobre sus pies, de alguna manera vuelve sobre sus pies y termina volviendo a Europa, lógicamente, años más tarde, pero nunca completó la vuelta al mundo. Dio
un giro mucho mayor, porque vuelve sobre sus pasos, lógicamente, y no termina de completarla, ¿no? Pero es la nao Victoria, la del Cano, la que comanda el Cano, la que llega, por cierto, también la última curiosidad de este tránsito, de este paseo enorme, de este paseo gigante, es que el 9 de julio llegan a Cabo Verde y allí descubren que son españoles que vienen de la especiería. Entonces tienen que salir corriendo, huyendo. Por eso dejan incluso a 13 tripulantes, los dejan prisioneros de los portugueses, porque en aquellos tiempos eran enemigos, por distintas cuestiones, eran enemigos acérrimos, ¿no? Y entonces termina el Cano con una nave prácticamente desvencijada, destrozada, con muy pocas especies que trae, y sale corriendo hasta que llega a Sanlúcar el 6 de septiembre y por fin llega a casa y ha completado la primera vuelta al mundo, ¿no? Desde Sanlúcar, el Cano le escribe una carta al emperador, que a fin de cuentas era la persona que había financiado la expedición, primero pidiéndole por los últimos que acaban de ser prisioneros por los portugueses, pero también pidiéndole por las familias, por la gente que había quedado en el camino, por los que habían fallecido, por todas esas cosas, ¿no? Y un dato interesantísimo es que con lo que trajeron de especias de aquella época, en esa nao Victoria prácticamente desvencijada, que las especias, muchas de ellas ya no estaban en buen estado, se habían humedecido, en fin, imagínate, ¿no? Pues con lo que trajeron se pudo sufragar todo eso. Es decir, imagínate el enorme potencial que en aquella época las especias tenían. Por eso había tanto interés en llegar a ese destino y no pisarse. Políticamente no era muy correcto y por eso con Portugal había que tener mucho cuidado en estos asuntos, ¿no? Entonces, la historia es absolutamente sobrecogedora, fantástica, ¿no? Y resulta que, miren ustedes, Sanlúcar hemos sido protagonistas, somos protagonistas de primer nivel. De aquí salieron un 20 de septiembre y aquí volvieron un 6 de septiembre. Así que, ¿qué más podemos pedir? Tenemos esa suerte. Que conste una cosa, que el punto de salida de un navegante es la mar, ¿eh? Y la mar empieza aquí, empieza en la broa del río Guadalquivir, concretamente en el pueblo de Sanlúcar de Barrameda. Por tanto, suplico vuestra alta majestad que provea con el rey de Portugal la libertad de aquellos 13 hombres que tanto tiempo le han servido, y más sabrá vuestra majestad de aquello que más debemos estimar y tener, es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. Suplico vuestra majestad que por los muchos trabajos, sudores, hambre, sed, frío y calor que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos y de lo que consigo traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos de vuestra alta majestad. Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a 6 días de septiembre de 1522. Sanlúcar se convertirá en una ciudad con un enorme desarrollo comercial. Las almadrabas, por ejemplo, fueron uno de los grandes negocios de los duques, porque eso les dio una renta, sobre todo a lo largo de 2 siglos, porque luego decae, ya en el siglo XVII es una renta que decae, pero eso le va a posibilitar pues adquirir nuevos terrenos también, nuevos negocios donde fundamentar también todo lo que es la administración señorial, ¿no? Los duques no solo se ocupaban de las rentas del Estado, los tributos, lo que son las alcábaras, el cobro de los almojarifazgos en nombre del rey, sino también ellos tenían su propia renta señorial, con lo que sufragaban otra serie de gastos, ¿no? También gastos militares, ellos hacían las levas en nombre del señor. Evidentemente, antes de las grandes navegaciones, o sea, antes de que Colón saliese de aquí, ya los duques comerciaban con Berbería
y también antes de ser capitanes generales del mar Océana, que eso será mucho después, ya controlaban lo que es el tráfico marítimo, sobre todo defendiendo lo que es la frontera del estrecho de Gibraltar, sobre todo pues dentro del contexto de las guerras con el turco, dentro del contexto de la guerra con Marruecos y también con las posesiones, evidentemente, que Portugal defendía también en esta zona. Esto, por ejemplo, es un apartado muy interesante para el estudioso y que todavía está mal estudiado en este archivo, y hay muchísima documentación. Eso es, por ejemplo, cómo se fletan del puerto de Bonanza los distintos barcos que van a América. El desarrollo comercial irá en aumento y las navegaciones, pero esas navegaciones no comienzan en el 16, puesto que ya Sanlúcar tenía una larga tradición navegante y marinera. Sus embarcaciones se acercaban hasta el norte de África, hasta la Berbería, navegaban por el Mediterráneo, comerciando con las ciudades italianas. Los barcos de los duques, tenemos aquí la documentación, pues navegaban hacia Valencia y hacia Barcelona, llevando los productos, por ejemplo, el atún de las almadrabas, trigo, aceite, vino. Sanlúcar en estos momentos, antes de los viajes precolombinos, era el puerto de entrada de todas las mercancías de los países hanseáticos. Estamos hablando ya de los siglos XIV y XV, una fecha muy temprana. Aquí tenemos, por ejemplo, correspondencia con el duque de Venecia de 1488, en que le pide al duque poder comerciar con Sanlúcar. O sea, imagínense la importancia que tenía Sanlúcar a nivel europeo en estas fechas tan tempranas. Por ejemplo, aquí se cambiaba la sal de Doñana por cuadros de Rubens y de otros pintores de reconocida fama mundial. ¿Por qué venían tantas órdenes religiosas a Sanlúcar? Pues porque desde el primer momento que se entiende que la evangelización es algo prioritario en el Nuevo Mundo, tanto para la Iglesia como para los reyes, pues los duques en este caso traen a Sanlúcar a todas las órdenes religiosas. ¿Por qué? Este es el único lugar para poder salir, para embarcar. Y curiosamente, no quiere decir que el primer día que llegaban ya podían embarcarse. Algunos tenían que permanecer durante semanas e incluso meses, porque sabemos que tenían que cuadrar mareas, vientos y organización de flota para que pudieran salir, ¿sí? Por lo tanto, era lógico que aquí tuvieran algún sitio donde alojarse mientras que estas flotas salían. Entonces, pues si nos remontamos antes incluso del descubrimiento, desde que Sanlúcar es reconquistada por Alfonso X en el siglo XIII, a finales, pues resulta que ya aquí empiezan los duques a traer a las órdenes religiosas. Tenemos a los jerónimos en Barrameda, Santa María de Barrameda, tenemos a los franciscanos, tendremos a los dominicos y a las dominicas, a las clarisas, a los carmelitas, agustinos, tendremos también a los mercedarios, pues todas las órdenes religiosas. Más tarde llegarían también los jesuitas, están representadas o estuvieron representadas aquí, los capuchinos, que incluso tuvieron un colegio de misioneros. Podemos decir perfectamente que era una ciudad conventual, porque existían muchísimos religiosos y religiosas, ya no solamente en los propios conventos viviendo, sino todos aquellos, como decíamos, que estaban esperando para ser embarcados. Porque aquí se preparaban para luego ir a América. Todos los templos, casi todos los templos, son obra de la Casa Ducal de Medina Sidonia, mientras que las ermitas eran pagadas, costeadas y construidas por el pueblo de Sanlúcar de Barrameda. Pues es tanta la gente que llega a Sanlúcar y tanto como aumenta la población que se precisa
construirse ya en un lugar fuera de la muralla. Aquí venía gente de Alemania que se establecían ahí en la calle de los Bretones. Algunos eran zapateros, joyeros, flamencos, que tenemos muchísimo. Todo lo que es la platería de la Caridad y de la O lo hace Jacques Toupart, que era un platero flamenco que iba para América. Y al final pues se queda aquí en Sanlúcar porque encuentra trabajo. Arquitectos como Juan Libadote, que introduce lo que es el Renacimiento en Sanlúcar. O sea, podemos fijar un mosaico, una pequeña Commonwealth en Sanlúcar en los siglos XV, XVI, perfectamente bien. Que lamentablemente, evidentemente, después de algunos conflictos bélicos y sobre todo cuando ya los duques tienen que abandonar Sanlúcar por motivo de la supuesta sublevación del noveno duque. El intento de secesión del duque don Gaspar, unido con su primo, el marqués de Ayamonte, y alentado por el rey de Portugal, que estaba casado con una Medina Sidonia, pues intentaron que Sanlúcar de Barrameda se constituyera en un reino independiente, presidido por la Casa Ducal. Esto fue descubierto, el duque fue se le llevó aprisionado a Castilla, al marqués de Ayamonte se le mató, y ahí comienza la ruina de Sanlúcar de Barrameda, porque todo lo que era propiedad de los duques, todo eso fue a parar a las arcas de la corona, que por otra parte la corona llevaba ya mucho tiempo deseando que se produjese algo de este tipo, para poder hacerse con todas las propiedades que había. Comienza para Sanlúcar de Barrameda, con la entrada en la corona, un periodo de una crisis económica, social, etcétera, porque además se fueron los comerciantes. Claro, aquí ya no tenían la libertad de comercio que tenían con los duques. Se fueron los comerciantes al puerto de Santa María, al puerto Real y a Cádiz. Y ya entramos en lo que es la decadencia de Sanlúcar. A pesar de que ya los vinos, como la manzanilla, ya son conocidos fuera de España, como en Francia, por ejemplo, Montijo, Eugenia de Montijo se lo lleva a la corte francesa, pero eso evidentemente no crea una capa industrial, ¿no? Lamentablemente Sanlúcar cae en el olvido también de los políticos de aquel momento, ¿no? Y bueno, hasta nuestros días que Sanlúcar nuevamente intenta salir adelante hoy con otro tipo de industria, más versado en la agricultura y en la pesca y sobre todo en el turismo. Es el gran futuro de Sanlúcar, sobre todo si no se sigue destruyendo el patrimonio como hasta ahora. Las consecuencias sociales, históricas, patrimoniales, antropológicas que esto tiene para Sanlúcar son extraordinarias. Por lo tanto, hay una conclusión desde mi punto de vista que es absolutamente incuestionable, ¿no? Los sanluqueños estamos obligados a entregarnos a esta aventura. A Sanlúcar de Barrameda vino mucho de vegetación, vino mucho de riqueza, vino mucho de gente, y la cultura indudablemente se enriqueció muchísimo. Y desde luego Sanlúcar de Barrameda en ese hito, en esa gesta, ocupa un lugar importantísimo, porque también de Sanlúcar de Barrameda también salieron expedicionarios que se metieron en los barcos. Totalmente la puerta del tesoro, porque las fuentes de riqueza del tráfico a la India fueron enormes, ¿no? En aquel momento. Era la ciudad más importante de Europa, Sevilla, y de camino a Sanlúcar era la puerta. Entonces, deberíamos de hacer todo lo posible porque esa seña de identidad o parte de la seña de identidad de nuestro patrimonio de Sanlúcar, que no se destruyera más, que por lo menos lo que tenemos ahora que se conservara, que continuara, porque tampoco es un patrimonio nuestro, es nuestro y de los que nos sucedan y de los que vengan. Y ya digo, no podemos permitirnos los sanluqueños que esto pase de puntilla como pasó en el 400 aniversario.